Hola iglesia, nuevamente te estoy invitando a que escuche este mensaje. Es un mensaje que va a bendecir tu vida y si lo reproduces con tus amigos, bendecirá la vida de ellos. Dios te bendiga. Chao, pescado. Démosle un aplauso al Señor por la vida de mi esposa que nos va a compartir la palabra en esta tarde maravillosa, hermosa y especial. ¿Le puedo ayudar en algo? Sí, ¿Qué quiere que haga? tengo 4 invitados que se ofrecieron voluntariamente. 4 voluntarios que vengan ahora. Ellos saben quiénes son: ¿Quiénes son? A ver los invitados, ¿quiénes son? Johnny, Carolina y Edwin y Lina, con las sillitas Johnny, Carolina. y la Biblia, pero pues tienen Vente, que traer ayudo las con la sillitas silla. también, por favor. Aquí se hace Carolina y ahí se hace Y 2 micrófonos. Johnny. ¿A este lado los 4 o 2 y 2? ¿Cómo lo ponemos? Como que aquí, ¿no? ¿A este otro lado? Sí, Entonces, siempre a la hagámoslo al derecha. otro. Siempre a la derecha, que no panda el cúnico. Sí, siempre a la derecha. Siempre, es mejor. porque a la izquierda asustan. Sí, No, allá a la y izquierda. 2 micrófonos. Gracias. 2 Andrés. micrófonos inalámbricos, por favor. O 4 micrófonos, no hay problema. Ahora que... A ver, Vika. Sí hay micrófonos. A ver, papá. Dele micrófonos al lado. Yo sí me siento porque yo aquí estoy sobrando. Hasta luego. Bueno, buenas tardes, iglesia. Hoy vamos a hablar de un tema, de esos términos modernos que son tan importantes, pero que realmente son muy antiguos y los vemos en la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar sobre la resiliencia. Amén. Y ya van a entender por qué están mis amigos aquí invitados. Pero yo estoy segura que todos nosotros sabemos, me encanta el ruido de los truenos, me encanta. Todos sabemos lo que es pasar por problemas, por dificultades, por dolores, por dolencias, ¿cierto? Todos los que estamos aquí vivido, tal vez épocas de escasez, de alguna enfermedad, épocas de incertidumbre, de pruebas fuertes y profundas. Y a veces no sabemos qué hacer o sabemos que Dios nos ha sacado de esas situaciones, amén. Pero estamos seguros que tenemos un Dios grande que está con nosotros en todo momento de nuestra vida. Y sin embargo, a veces puede suceder que cuando estamos durante esas pruebas, caigamos en el desánimo, porque seguramente aquí hay personas en esta tarde que están pasando por alguna dificultad, por algún problema, por alguna dificultad, por circunstancias difíciles, personas que están en este lugar, o probablemente nos puede pasar en un mes o en un año, ¿sí? En algún momento de nuestra vida, y eso es algo común a todos los que estamos aquí. Acompáñenme por favor primero a la palabra de Dios y vamos al Salmo 27, Salmo de David. ¿Sí me están escuchando bien? Sí. Pues es que estoy un poquito afectada de la garganta. Dice, llegamos al Salmo 27, capítulo 1. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién me asustará? Cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y buscar orientación en su templo. Porque en el día de mi aflicción Él me resguardará en su morada, al amparo de su santuario me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. Me hará prevalecer frente a los enemigos que me rodean. En su santuario ofreceré sacrificios de alabanza y cantaré y entonaré salmos al Señor. Oye, Señor, mi voz cuando a ti clamo, compadécete de mí y respóndeme. El corazón me dice, busca su rostro, y yo, Señor, tu rostro busco. Avancemos por favor al versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud por causa de mis enemigos. Amén.
Y vamos al último versículo, el 13 y el 14. Pero de una cosa estoy seguro, he de ver la bondad del Señor en esta tierra de los vivientes. Pon tu esperanza en el Señor. Cobra ánimo, iglesia, y ármate de valor. Pon tu esperanza en el Señor. Oremos. Padre del cielo, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí, Señor. Estás en este lugar, Señor. Sabemos que tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Sabemos, Señor, que estás siempre obrando en favor de los que te amamos. Sabemos, Señor, que tú nos formaste desde el vientre de nuestra madre. Y sabemos que así como dice el Salmo 27, que le diste la victoria a David, Señor, nosotros somos más que vencedores en Jesús. Y tenemos la victoria en Cristo sobre toda contienda, prueba, dificultad, enemigo. Señor, tú nos das la victoria, bendito Dios, que nos sostienes al amparo, Señor, de tu presencia, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos guías por el camino de la rectitud, que cuando te buscamos te encontramos, porque estás pendiente de nosotros y estás con nosotros, porque tú nos resguardarás en tu morada y al amparo de tu santuario nos proteges y nos colocas en alto sobre una roca, y Jesucristo es la roca fuerte de mi vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. David, experto en batallas, en guerras. ¿Sí o no? Lo sabemos, lo conocemos, la historia del pueblo de Israel, y este hombre, rey de Israel, en ese momento todavía no, estaba siendo perseguido por Saúl, eran muchos sus adversarios, eran muchos sus problemas, tuvo que esconderse en una cueva, en fin, David sufrió todo lo que nos podamos imaginar. Uno lo lee en la Biblia, pero realmente estar en esa situación debería ser muy complicado. ¿Y cuántas batallas hemos librado cada uno de nosotros, iglesia? ¿O estamos librando en este momento? ¿Cuántas batallas? Nuestro país está librando una batalla también entre el bien y el mal, entre la oscuridad y la luz, y siempre hay una batalla espiritual alrededor nuestro. Pero ¿cuántas familias en batallas? ¿Cuántas personas creyentes con dificultades? Y por eso mis invitados de hoy, Johnny y Carolina, nuestros pastores de apoyo, Lina y Edwin, los directores del Ministerio Eje, ellos han tenido que soportar también duras pruebas y dificultades. Y vamos a empezar con Johnny y Caro, el pastor Johnny y Caro, para que nos cuenten qué fue lo que les pasó a ustedes recientemente. Sí, bueno, resulta que eso fue para más o menos marzo 18, 19, estaba tranquilo, durmiendo, y mi esposa me movió y me duele, entonces yo, bueno que le duela. Y después, cuando persistió el dolor, entonces yo la guié hacia unos ejercicios que yo sé para los dolores lumbares, pero el dolor persistió. Entonces le dije a mi esposa, vámonos por urgencias, nos fuimos, llegamos allá, esperamos una hora, gracias a Dios había un cambio de turno, entonces nos atendieron rápido, la atendieron, la miraron, le dieron unos medicamentos, y más o menos a las 12, 1 de la tarde le dijeron, no, váyase para su casa que ya está bien. Al otro día estuve apoyando en la academia, y por la tarde cuando llegué mi esposa estaba ardiendo en fiebre, literalmente estaba a 40 grados, y pues ya era muy tremendo. Como yo soy parte de la salud, pues de una la metí a la ducha, me metí con ella para ver si la ayudaba, pero ya fue muy fuerte. Entonces llamé a mi suegro, le dije, yo me voy con ella a la clínica. De camino a la clínica, Carolina perdió el conocimiento 3 veces, y cuando ya llegamos allá, como pudimos, la bajé del carro, le entramos a urgencias, y cuando llegamos allá ya estaba en 41, y ya estaba en un momento donde estaba muy crítico. Gracias a Dios, una persona del ministerio que trabaja en la clínica de Lili nos ayudó a llevarla hasta allá, hasta el lugar, y cuando llegamos tuvimos que esperar 3 horas para que la atendiera, y yo estaba desesperado porque ella seguía mal, ella estaba en una situación muy fuerte y yo me sentía impotente. Gracias a Dios pasamos del lugar 300, que era el puesto de mi esposa, al 150, pero sin embargo habían 150 personas adelante de mi esposa por atender. Para acortar el asunto,
ya nos atendí, ya la atendieron a mi esposa, le dieron unos medicamentos y la estabilizaron. Pero nos tocó esperar 4 horas para que la pasaron a un cubículo y 6 horas más para que la hospitalizaran. Cuando ya la hospitalizaron, pues uno se tranquiliza más y pues después de haberle hecho unos exámenes, pues había un cálculo en el riñón izquierdo. Hasta ahí pues el manejo del cálculo es que tome muchos líquidos y manejar el dolor, pero lo que había detrás del cálculo era lo más fuerte y era que tenía una infección en el riñón. A los 2 días resulta que ya le hicieron unos exámenes y le dijeron: su esposa está muy grave. Y a mí me cogieron aparte y me dijeron: disfrútela las horas que le quedan. Que a ti te digan disfrútala las horas que le quedan, ya eso es otro nivel. Obviamente eso fui yo me quedé con ese dolor, me quedé con eso porque pues yo no sabía de pronto cómo iban a manejar los demás familiares o personas esa noticia. Pero yo pues obviamente confiando en el Señor y declarando y que no, que el Señor está con nosotros. Fue avanzando los días y no mejoraba, cada día Carolina estaba peor, entonces ya estaban hablando que iban a perder el riñón izquierdo y lo más tremendo es que me dijeron: si sigue así tenemos que operarla, pero el riesgo es que la infección viaje al cerebro y pues ahí sí ya no hay nada absolutamente que hacer. Seguimos adelante con mi esposa. Yo prácticamente dormí 15 días allá en la clínica Valle de Lili, se convirtió en mi segunda casa o en mi primera casa. Allá nos encontramos nosotros, ¿no? Y eso era tremendo porque después me encontré con el pastor Walter y Martica en urgencias porque también estuvieron allá. Entonces estábamos los 4, no felices los 4, sino estábamos allá. Yo le decía a Johnny y a Caro que me haga un campito que ya me suena a mí también. Porque Martica estaba en el primer piso en urgencias con el pastor Walter y yo estaba arriba con Caro, y eso fue un ataque fuerte que sufrimos. Y ya cuando mi esposa le iban a dar de alta, me dijeron: ahora sí, despídase de ella, ahora sí que ya no da para más. Y ahí sí yo ya le dije: pastor Walter, Martica, todo el mundo, por favor oren, porque ya definitivamente es el Señor el único que puede intervenir. Y pues gracias a Dios el Señor intervino. Amén. Miren que la vida de Johnny y Caro, normal, tranquilos en su casa, y de un momento a otro, ¡pum!, se presenta esta situación que nadie espera y que nadie quiere tener, ¿vale? ¿Qué hacemos en esos momentos en que desde un momento a otro hay gente que se desespera, hay gente que entra en crisis o que se paraliza y no sabe qué hacer? Sí, afortunadamente Johnny tiene conocimientos de la parte de salud y cabeza fría para poder decidir qué vamos a hacer, qué voy a hacer, qué tengo que hacer. Pero lo primero que hizo fue buscar oración, ¿sí? Caro, ¿qué dice? Sí, gracias Martica, buenas tardes. Digamos que mi experiencia cuando me empezó el dolor en la madrugada, eso fue a las 2:50 de la mañana, yo me paré y me puse a orar, a pedirle a Dios que me quitara el dolor, porque yo dije: Dios mío, se me perforó un intestino, una pancreatitis, también soy profesional en el campo de la salud, entonces el dolor era tan fuerte que yo decía: es algo muy delicado. Yo a esa hora me alisté como si fuera para una cirugía, me preparé, me hice todo el lavado quirúrgico, porque yo dije: eso tiene que ser algo tenaz lo que tengo por dentro. Pero fue la oración. Yo pienso que algo que me ayudó en esos momentos, como a pasar las horas, fue pedirle al Señor que me llenara de fortaleza. Y una, digamos, experiencia particular muy especial fue que de camino a la clínica, pues bueno, me sacaron. Yo en la casa había perdido como el conocimiento, no sé cuántas veces. En el camino, yo pues no, cuando yo salí de la casa yo veía era una nube blanca, como una nube blanca grisácea, bueno, no veía bien. Y un momento en el camino, yendo a la clínica, que yo empecé a ver que los carros se subían uno encima del otro, y yo dije: a mí me está pasando algo muy grave. Y yo le dije: Señor, yo me abandono en tus brazos. Pues yo sentí en ese momento que yo me estaba muriendo. No sé cómo explicarles la sensación. Y yo dije: sí, ya, este es el momento, porque fui como perdiendo las fuerzas, es algo que es inexplicable.
pero vino algo dentro de mí y yo como que volví dentro de mí en sí, decir, no, Señor, tú me has dado promesa de vida, de salud, y yo empecé a gritar. Era literal que yo gritaba, Señor, tú eres mi refugio, tú eres Dios de vida, tú eres Dios de muerte, tú tienes planes de bienestar sobre mi vida. Bueno, eso fue mi experiencia, y tratar de volver como a estar consciente era lo que yo le pedía al Señor, no dejes que yo pues me vaya. Y días después, preguntándole, porque en el carro iba mi esposo y mi mamá, yo le pregunté, bueno, ¿y ustedes cuando yo empecé a orar así? Pues yo dije, Dios mío, ya pasaron los días, yo dije, de pronto parecía loca, yo gritándole al Señor, y ellos me dicen, tú nunca hiciste eso. Y yo, sí, yo oré duro, yo gritaba, yo le decía, Señor, salva mi vida, y ellos dijeron, tú nunca hiciste eso. Todo el tiempo que te escuchaba me decía Johnny, tú decías, pero no, nunca te escuchamos. Y para mí fue sobrenatural, porque es ver el cumplimiento de la palabra en esos momentos de que el Espíritu mismo clama por Amén. nosotros con Así gemidos es. indecibles cuando nosotros no sabemos cómo clamar. Entonces, esa fue una de las cosas particulares en ese proceso. Ella tenía una infección muy fuerte por un cálculo renal, ¿no? Sí, una pielonefritis, la infección era en el riñón propiamente, el riñón es pues súper delicado, y tenía un cálculo que me estaba obstruyendo la salida de la orina del riñón al uréter, y el riñón tenía hidronefrosis, o sea, estaba muy inflamado y todo el tejido alrededor. Entonces no me podían operar para sacarme el cálculo, porque si me operaban, la bacteria se podía pasar al torrente sanguíneo y pues lo que dijo mi esposo, llegar al cerebro y hacer pues un daño peor. Como decía un gran amigo nuestro que ya falleció, decía, nadie se muere la víspera. Amén. Dios es el dueño de nuestras vidas y Dios sabe cuándo es el momento que nos encontremos con Él. Vamos a escuchar a Edwin y a Lina. Hola, ahora sí. Ahora después les hago unas preguntas a los cuatro. Buenas tardes, iglesia. Bueno, yo les quiero compartir el testimonio nuestro. El testimonio nuestro tiene que ver con lo laboral. Resulta que yo estaba, hace un par de años, estaba trabajando para una multinacional, en la cual pues yo estaba trabajando, llevaba más o menos como 2 años en esta multinacional, y en el momento en el que yo tenía el mejor performance en mi trabajo, me habían calificado de la mejor manera. En un día laboral normal cualquiera, estaba sentado en mi computadora haciendo mis deberes, mi trabajo, y me llaman, me dicen, Edwin, tienes que por favor vayas a la oficina de recursos humanos dentro de media hora. Entonces yo dije, me imaginé de todo menos lo que estaba a punto de pasar. Llego a la oficina de recursos humanos. ¿Te imaginaste? No, me van a ascender, me van a subir el sueldo. Algo así, porque de verdad me estaba yendo bien y estaba teniendo como buenas calificaciones. Entonces voy y me presento de la manera más natural, y me hablan y me dicen, bueno, Edwin, te hemos convocado porque trabajas para nosotros hasta el día de hoy, te vamos a cancelar el contrato y por favor pasa a tu oficina a recoger tus cosas, porque el despido es inmediato, o sea, no puedes terminar la jornada laboral, sino que te vas inmediatamente. Tan queridos ellos, Y ¿no? sí, fue totalmente, y estaba la persona de seguridad, porque por lo general cuando hacen eso llaman a una persona de seguridad por si al que lo están despidiendo pues enloquece o hace algo. Entonces, bueno, como ellos me conocían, me dejaron ir a recoger mis cosas sin necesidad de ir escoltado por el personaje este de seguridad, pero fue un golpe durísimo. Desde ahí, iglesia, para nosotros arrancó un desierto, y un desierto que duró 10 meses. Estuve casi 1 año sin trabajo, y basado en este trabajo nosotros habíamos tomado algunas decisiones financieras en nuestra casa. Una de ellas es que mi esposa dejara de trabajar, porque yo podía cumplir con el salario que me ganaba, pues podía cumplir con todos los requerimientos de mi casa. Pasa esto de un momento a otro y bueno, nos movió el piso, y aparte de que nos movió el piso, pues a mí también me tocaron en mi ego, lo podríamos decir así, en mi ego, y también pues nos vimos afectados porque todo ocurrió como de un momento a otro. Entonces, durante esos 10 meses
el Señor, esta palabra resiliencia que se ha puesto de moda últimamente, pero como decía Martica, son palabras que vienen desde hace muchos años. Durante estos 10 meses el Señor me empieza a tratar y me empieza a hacer ver qué es lo que significa de verdad la palabra resiliencia para un cristiano. Y la palabra resiliencia para un cristiano, para un hijo de Dios, tiene dos componentes fundamentales. El primero es que nuestra confianza y nuestra fe tiene que estar depositada única y exclusivamente en Dios. Pero Arrancan se me estos está meses. adelantando, Edwin, me está haciendo spoiler. Bueno, arrancan estos meses de sin salario, sin sueldo, no nos ingresaba Ellos tienen plata, un niño, con un niño en ese tiempo recién nacido. habían comprado un apartamento, ¿no? Una casa, sí. Una casa. Entonces estábamos como sin saber qué hacer. Afortunadamente, pues nosotros habíamos tenido la precaución de tener algunos ahorros. Como fue un despido sin justa causa, pues tuve una liquidación que la hicimos rendir, pero la hicimos rendir con fe en Dios. ¿Por qué? Porque sabíamos que eso nos alcanzaba para unos meses, pero Dios estiró hasta que se terminó el desierto. Y hay algo muy importante ahí, que durante esa parte, durante esos primeros meses, Dios me hizo caer en cuenta de algo y me habló tan claramente, y era de qué es lo que yo había perdido estando en ese trabajo. Estando en ese trabajo, yo salía a trabajar antes de que el sol saliera y volvía cuando ya estaba de noche. Prácticamente yo perdí 2 años de la vida de mi hijo en que casi no lo pude ver, porque trabajaba de lunes a sábado, el domingo veníamos a la iglesia y no me quedaban horas en la semana para poder ver y para poder estar con él. Y segundo, yo había perdido lo más importante, que era mi relación con Dios, porque por ese trabajo y por el estrés que se manejaba, yo hacía en la mañana devocionales light, muy light. En la noche llegaba supremamente cansado, o a veces tenía cosas que hacer, que tenía que hacerlas por las noches para el otro día poder estar en el trabajo. Entonces, con mi esposa empezamos a perder esa relación con Dios. Dios me habla, y con ese tiempo, que ya tenía tiempo libre, entonces empiezo a retomar todo lo que había perdido, el tiempo con mi hijo y sobre todo la relación con Dios. Y con tu esposa, ¿no? Claro, con mi esposa también, obviamente, y empezamos a asistir más seguido a la iglesia. Yo venía los miércoles, antes no me aparecía un miércoles por acá, porque no, pues yo llegaba muy tarde del trabajo, entonces ahora podía empezar los miércoles, y ya les voy a contar más adelante la importancia de los miércoles. Y empieza Dios a restaurar, y el segundo punto que debe tener la resiliencia es que la resiliencia no es pasiva, sino activa. Entonces Dios me empezaba a hablar. Otra vez me está haciendo spoiler. Ay, no puede ser, Martica, en serio. No, tranquilo, dale. Entonces Dios me decía, pero tienes que actuar consecuentemente a lo que tú has perdido y a lo que tú quieres que yo te restaure. Y entonces ese es el mensaje, iglesia. Nosotros no tenemos que ser pasivos, la resiliencia es activa. Nosotros tenemos que empezar a detonar las armas espirituales que nosotros tenemos: el ayuno, la oración, los devocionales, la lectura de la palabra, porque en la lectura de la palabra hay muchísimas promesas, que las promesas no son solo para los pastores o para los diáconos o para los directores, es para todos nosotros, pero solo las vamos a entender y nos vamos a apropiar de ellas cuando leemos la palabra y cuando nos congregamos. Y para terminar, lo primero los miércoles, lo primero que restaura Dios en mi vida no es el trabajo, no es la parte económica, no es la provisión. Lo primero que restaura Dios en nuestras vidas es el servicio. ¿Y qué pasó? Pasa que un miércoles vengo y estaba sentado por acá en primera fila cuando el pastor me llama y me dice: Edwin, te tengo un regalo de parte de Dios. Y esas palabras nunca se me van a olvidar, porque así exactamente me las dijo. Yo le dije: sí, pastor, claro, dígame. Me dijo: Edwin, ¿quieres hacerte cargo del Ministerio de Ejecutivos y Empresarios como director? Y yo dije: wow. Ahí mismo le dije que sí, y luego más tarde le conté a mi esposa, y luego más tarde me arreglé con ella. Ahí mismo le digo que sí. Me arreglé con ella. Sí, porque ella no quería, entonces le dije que sí. Entonces llego y le digo que sí,
y ahí empieza la restauración, pero la restauración primero arrancó con el servicio. ¿Por qué? Porque cuando estaba en este otro trabajo no me quedaba tiempo para servir eficientemente. Y acá está sentado en primera fila el director de ese tiempo del ministerio, y él lo podrá decir, que yo servía, pero a veces fallaba en el servicio, a veces no servía con las ganas, a veces no servía con la eficiencia que tenía que hacerlo. Pero después de que nos han dado ese encargo tan importante, con esa responsabilidad, ahí empieza Dios a restaurar lo primero, y ese es el mensaje que les quiero dar. Tenemos que tener una resiliencia activa, pero una resiliencia activa en el reino de Dios. Y el reino de Dios es: levantémonos de esa silla y empecemos a servir consecuentemente, y empecemos a actuar consecuentemente para eso. Más adelante ya empezamos a orar con promesas apropiadas, empecé a orar por un trabajo con un sueldo específico, con el tiempo específico, con las características específicas, y el Señor restauró. A los 10 meses me entrevistan para otra multinacional, y fue increíble porque el resultado fue tal cual yo se lo pedí. O sea, yo le pedí por un valor específico de un sueldo, y ese valor específico me lo dio. Más alto que el anterior. Más alto que el anterior. Bastante sí. más alto. Sí, más alto que el anterior, sí. Segundo, le pedí que, a pesar de que fuera más alto, que me quitara tanta carga laboral y que pudiera ser eficiente en lo que estoy haciendo, y así me lo entregó. Y le dije que quisiera tener tiempo para hacer ejercicio, para estar con mi esposa, para estar con mi hijo, para no perderme los tiempos y las etapas del crecimiento de mi hijo, y así me lo respondió. Así que, iglesia, confiar en Dios y ser activos en la resiliencia. Y tenemos un versículo para rematar nuestro testimonio. En Santiago 1, del 2 al 4 dice... ¿Sí escuchan? Perdón, ¿están escuchando? ¿Están escuchando? Santiago 1, del 2 al 4 dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia se debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Amén. ¿Ya? Pero les tengo unas preguntas. Gloria a Dios. Les tengo unas preguntas a los 4. ¿Sí? En esos momentos, digamos, Johnny, cuando tu esposa pensabas que te dijeron que se iba y que la disfruté, no sabía esa parte, ¿no? Que disfrútela porque ya se va. Pues es terrible que le digan a uno eso, ¿no? Y en esos momentos en que pasaban los meses y las semanas, ¿qué pasaba con los pensamientos? Sí, hay momentos en que uno dice, no, pues sí, no vamos a decir que somos todos tan espirituales que siempre vamos a pensar, no, aleluya, gloria a Dios. Sí, hay momentos en que uno se desanima. Cuéntenme qué pasó. Bueno, en mi caso, hubieron tiempos muy difíciles donde el enemigo me atacaba, era con esos pensamientos de pensar que yo no era suficientemente bueno para hacer el trabajo a los cuales yo estaba aplicando, y que por eso no habían entrevistas y por eso no me llamaban, que mi hoja de vida no era atractiva, que mi experiencia no era atractiva, y entonces empezaba a meterse como por ese lado, y esos pensamientos empezaban a convertirse muchas veces en tristeza. Sí, yo te vi desanimado más de una vez, y yo Sí. te decía, no, esto es temporal. ¿Te acuerdas? ¿Les ha pasado esto, iglesia? En esos momentos cuando la mente empieza a funcionar, o el enemigo empieza a decirte, tú no eres tan bueno, tú no sirves, o nadie te va a querer, o nadie te va a llamar, o esto no va a mejorar, mejor dicho, o como le estaban diciendo a Johnny, ya se va a ir ella. ¿Qué pensabas tú? Yo ya había pasado por ese momento, porque hace unos años mi papá había sufrido un accidente donde me dijeron las mismas palabras, y yo ya había descansado en el Señor, y yo dije, Dios nos dio una promesa a mi esposa y a mí, y esa promesa se tiene que cumplir, así que el Señor está al control. Pero llega el primer momento cuando recuerda lo de tu papá, esto le puede pasar a Carolina, se puede morir o se va a morir. ¿Lo pensaste? Sí, claro. A ver, uno en el espíritu tiene esa confianza de que Dios está en el control. Más sin embargo, una tiene una batalla mental, donde esa batalla mental dice, eso es lo que usted cree, pero ¿y si se muere, entonces qué?
porque esas eran las batallas Y mentales. si se muere, entonces ¿qué? ¿Y qué pensabas? Entonces yo en ese momento yo tomaba la decisión. Terrible, ¿no? Y si se muere, entonces ¿qué? Entonces yo en ese momento tomaba una decisión y la decisión era, aún por encima de lo que estoy sintiendo, tomo la decisión de creer de que Dios va a actuar. Ok, gracias. La batalla en la mente. El Salmo de David, ¿sí? Empieza en los primeros versículos: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida, ¿quién me asustará? Cuando los malvados avanzan contra mí, porque eso es una batalla para devorar mis carnes, cuando mis enemigos y adversarios me atacan, son ellos los que tropiezan y caen. Entonces vemos, mis queridos, como a través del Salmo vemos la superación del temor, de la ansiedad, igual como les pasó a ellos, la superación de la desesperación, de la angustia. Sí, aquí estamos para aprender, por eso estamos en este lugar, amén. Y esto tiene que quedarse grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, que lo que nosotros pensamos alimenta lo que sentimos. Por eso la palabra de Dios es tan clara con respecto a los pensamientos. David estaba en una situación angustiante, igual que ellos, pero estaba centrado en el Señor. Emocionalmente estaba aferrado a Dios. El versículo 2 y 3 dice: cuando los malvados avanzan contra mí para devorar mis carnes, hay una guerra espiritual. Satanás y sus demonios, escuchen bien, quieren destruirnos, hacernos daño. Como le está pasando a David, que sus enemigos lo están asediando. No todo lo que pensamos viene del diablo, no, hay pensamientos nuestros, pero hay algunos que sí trae el enemigo, de desánimo, de angustia, de pérdida, de derrota, de muerte. Es más, a Carolina le declararon muerte, eso se rompió en el nombre de Jesucristo. Amén. Pero sí hay una guerra espiritual que tenemos que saber cómo la vamos a enfrentar. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Amén, iglesia. ¿Y es eso realmente lo que creemos? Porque hoy tenemos que aferrarnos a la palabra de Dios. Lo que está pasando en nuestro país, lo que puede estar pasando en tu familia, lo que puede estar pasando en tu trabajo, alguna enfermedad, algún problema económico, una oposición, problemas de pareja con los hijos. Dios está de nuestra parte, porque aun cuando una guerra estalle, yo mantendré la confianza en el Señor. La confianza es el factor común de estas dos parejas tan bonitas, la confianza en Dios. La pregunta es: ¿cómo es tu reacción cuando tú estás atravesando este tipo de situaciones? ¿Cómo es tu actitud mental? La Biblia dice que tenemos la actitud de la mente de Cristo, ¿sí? Entonces, hoy quiero hablarles, también en el Salmo dice, en el versículo 9:10, dice: no escondas de mí tu rostro, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. La resiliencia emocional no solamente afecta a mi mente, mis emociones, lo que sentimos, el temor al abandono, el temor al rechazo, porque a veces el problema no es una enfermedad o una situación laboral, sino el problema es aquí, es la angustia, es el rechazo, es el abandono, es la desesperación. Y es claro el Salmo cuando dice David, dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me acogerá. Y finalmente vemos aquí en el versículo 11, dice: guíame, Señor, por tu camino, dirígeme por la senda de rectitud, por causa de mis enemigos. Siempre buscar la guía en Dios. Hay personas que le preguntan a uno: pero ¿cómo hago para saber qué me está diciendo Dios? Es que tenemos que leer la palabra todos los días de la vida. Tenemos que escuchar la palabra, porque aquí está la voz de Dios. No es en lo que te soñaste, no es lo que te dijo tu amigo, no es lo que sientes, es lo que dice la palabra de Dios.
A veces las personas se mueven mucho por sentires y no es por sentires, es por la palabra de Dios y la voz del Espíritu en nosotros. Amén. Hay dos ejemplos bíblicos de los cuales quiero hablarles. Acompáñenme por favor al libro de Ruth. Ruth capítulo 2, versículo 6. Léanlo en la Biblia, mis queridos, ya sea en el celular o la Biblia física. Ruth 2:6. Es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí. Le contestó el capataz, estaba Booz preguntándole a sus siervos quién era Ruth. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora, que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Aquí le hablo a la mujer que ha sido abandonada, que está sola. Ruth era una mujer viuda, era de origen moabita, pero ella conoció al Señor a través de su suegra Noemí, una buena suegra. Dígale a la señora que está al lado, tienes que ser una buena suegra. A la señora que está al lado, una buena suegra. Entonces, a través de esa buena suegra, que no se entrometía, que no perturba, que no molesta, entonces Ruth conoce al Señor. Pero Ruth está atravesando un problema tremendo. Ruth es viuda. Imagínense la viudez en la antigüedad. Si es difícil en cualquier época de la historia, en la antigüedad era terrible. Las mujeres no tenían derecho a herencia, las mujeres no tenían derecho a las tierras ni al ganado, tenían que buscar un pariente que las redimiera y se hiciera cargo de ellas. Pero Ruth y Noemí, ambas eran viudas porque murió el marido de Noemí y también el marido de Ruth, ¿sí? Lo que ella hizo fue, ya lo mencionó aquí Edwin, trabajar, trabajar y trabajar. Amén. Sin descanso. Ella no se echó a morir, ay, soy viuda, ahora estoy sola, me abandono. O la mujer que está abandonada, la madre cabeza de familia. ¿Cuántas madres cabezas de familia hay aquí? Levanten la mano, por favor. La mujer valiente que es madre cabeza de familia, que con su trabajo saca adelante sus hijos, que no se cansa, que continúa. Miren, Dios sabe lo que usted está haciendo. ¿Vio? Dios sabe lo que está. Dios sabe, conoce el esfuerzo de cada mujer que ha sufrido por el abandono, porque la dejaron sola, porque no la amaron, porque no la protegieron, porque no la cuidaron. La mujer que creció sin papá, la persona que no tuvo mamá, que se sintió sola o tal vez desamparada. Ese es el caso de Ruth. Y como ya lo sabemos en la historia, ustedes pueden terminar como tarea la historia de Ruth. Dios la protegió a través de un hombre llamado Booz, un hombre muy rico que se encargó de Ruth, que se encargó de Noemí, que la redimió. Eso es lo que Dios hizo por nosotros, iglesia. Tú y yo fuimos redimidos por el Señor. Tú y yo somos protegidos por el Señor. Mujeres, las que están en este lugar, yo quiero reconocer hoy el valor de la mujer, como lo hace el Señor en la palabra, en el libro de Ruth. Amén. Mujeres, pónganse de pie, por favor. Porque es que yo quiero que entendamos que la mujer es muy atacada. Satanás ataca a la mujer porque sabe que cuando destruye una mujer, destruye una descendencia. Mujeres, ustedes no están solas o no estamos solas. Dios está con nosotros. Amén. Mujeres, Dios nos ha dado valor y dignidad. Ninguna de ustedes tiene que sentirse insignificante o insuficiente, ni permitir el maltrato ni el abuso de ninguna persona. Amén. Somos valiosas, somos valientes y tenemos la capacidad de salir adelante porque tenemos un Dios todopoderoso que está con nosotras. Amén. No importa cuántos años tengas, que hayas vivido, hay un futuro y hay una esperanza para todas las mujeres que somos hijas de Dios y que estamos en este lugar. Amén. ¿Ustedes no se alegran, mujeres? Den un aplauso al Señor.
Porque es que cuando vemos en la iglesia cuántas mujeres sugieres hay, cuántas mujeres profesoras de Roca Kids hay en la alabanza, en Visa, o sea, muchísimas mujeres. Amén. Mujeres somos valiosas, Dios nos ama. Como somos en la edad en que estemos, no importa lo que haya sucedido, Dios está a nuestro lado para restaurarnos, para sanarnos, para redimirlos y para darnos esperanza y un futuro. No importa cuántos años tengas y si te casaste o ya no te vas a casar, no, el valor te lo da Dios. Dios es tu esposo, el Señor es tu estandarte y tu esperanza. Amén, mujeres. Entonces, démosle un aplauso fuerte al Señor. Amén. Que Dios bendiga a todas las mujeres, niñas, abuelitas que están en este lugar. Tomen asiento. El carácter de Ruth, una mujer leal, una mujer perseverante. La lealtad, ¿cómo es de importante, iglesia? Eso fue lo que hizo ella. Ella no abandonó a su suegra. Imagínense el encarte. No, ¿verdad? No era su mamá. No lo era. Pero es que las suegras no somos, yo soy suegra, no somos un encarte. Somos una bendición cuando entendemos el lugar que tenemos. Amén. Pero ella no la dejó. Ella se fue con Ruth, trabajó con Noemí. Trabajó por ella, amén. Una mujer que perdió a su esposo y a sus hijos, era Noemí. Y Ruth fue quien la levantó y quien cuidó de ella. Entonces, mujeres, adelante. El valor que tú tienes no te lo da un hombre, te lo da Dios. Amén. Y tenemos la capacidad de superar y levantar y sanar las heridas y los abandonos y los dolores. Mujeres, tenemos la capacidad de superarnos. Amén. Eso es lo que tenemos que tener claro, mujeres. Miren lo que dice, yo tengo una definición de resiliencia, se me olvidó leerla porque Edwin me ayudó un poquito, pero se las voy a leer. Resiliencia, la capacidad de adaptarse y recuperarse frente a la adversidad, desafíos o situaciones difíciles. Es que la vida diaria trae desafíos, ¿cierto? Implica mantener la fortaleza mental y emocional, encontrar soluciones y aprender de las experiencias para salir fortalecido. Está relacionada con la capacidad de superar situaciones adversas de dolor, sufrimiento, crisis por factores personales, circunstanciales y emocionales. Y yo les digo una cosa, el feminismo no tiene nada que ver con la feminidad. Amén. Las mujeres cristianas somos decentes. No vandalizamos, nos arreglamos, nos echamos perfume y no peleamos con los hombres, porque los hombres son una bendición de Dios. Amén. Pero vamos a hablar también a los hombres que están en este lugar. Amén. Y tenemos un ejemplo bíblico tremendo y es Pablo. Pablo, tremendo varón de Dios. Amén. Pero ¿qué le pasó a Pablo? Vamos a 2 Corintios capítulo 11. Avancemos, lean la Biblia, 2 Corintios, porque acá hay un montón de Pablos. Amén. ¿No? Hombres no se creen como Pablo. Ya les voy a leer y luego los hago poner de pie. Mire todo lo que le pasó a Pablo. 2 Corintios 11, 24 en adelante. 5 veces recibí de los judíos 39 azotes. Hágame el favor, si no había resiliencia en este varón de Dios. 3 veces me golpearon con varas, 1 vez me apedrearon, 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. No, en alta mar, uy, terrible un naufragio, ¿no? Pero bueno, mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligro de bandidos, peligro de parte de mis compatriotas, peligro a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar, peligros de parte de los falsos hermanos. Es que falsos hermanos hay en todo lado, ¿no? Todavía hay. He pasado muchos trabajos y fatigas y muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas, he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por las iglesias.
¿Cómo les parece la historia de Pablo? El entorno, el contexto, tremendo. Pero es que esta sociedad actual y el enemigo se han encargado de dañar la cabeza de los hombres y que pierdan su hombría. ¡Qué horror! Y que se sientan insignificantes, débiles, bueno, débiles somos todos, pero que se sientan incapaces, que no pueden, inferiores. Tantas mentiras del diablo, porque son mentiras. El hombre fue creado por Dios para ser cabeza, para ser líder. ¿No lo creen? Pero los hombres que están aquí, ¿sí lo creen? Amén. Para ser cabeza, para ser líder. Dios los ha creado como creó a Pablo, porque Pablo no es diferente de ninguno de ustedes. Amén. Yo quiero que todos los hombres se pongan en pie, por favor. O sea que hay que restaurar el valor del hombre como el valor de la mujer. Ustedes hombres no se escondan en las cuevas. Ustedes hombres fueron creados y diseñados por Dios para ser cabeza, para pensar, para amar. ¿Amén? ¿Amén, mujeres? Para amar, para cuidar, para proteger. Es que ser cabeza de hogar significa que tiene la responsabilidad de amar, de cuidar y de proteger. Y también de escuchar a la esposa. Amén. Pero ustedes hombres, como Pablo y como Moisés y como Abraham y como Gedeón y todos esos que están en la Biblia, tienen la capacidad de superar las aflicciones, de levantarse a orar. Si usted no se levanta a orar todos los días, hombre, usted está perdiendo terreno en su vida. Pablo era un hombre que oraba, David, o sea, todos los grandes héroes de la Biblia que tenían resiliencia, ustedes no son diferentes a ellos. Son tan hombres como Pablo, como David, como Moisés, como Abraham. Amén. Y ese es el valor y el diseño que Dios les ha dado. Dios los bendiga, Dios los bendiga. Pero tienen que sacar de su cabeza los complejos, inseguridades, inferioridades. O sea, tienen que batallar en su mente y en sus corazones, y también fueron creados con la capacidad para vivir en santidad. Dios los bendiga, hombres santos de Dios. Pueden tomar asiento. Un aplauso para ellos también. Entonces, Pablo, volvemos a Pablo. Es muy difícil enumerar las dificultades que enfrentó, pero él dijo en Filipenses 4:7, en la palabra de Dios dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, hombres y mujeres de Dios, estamos en este lugar. Ay, siquiera que dejó de llover. Porque Dios nos trajo, y en las dificultades, en las adversidades, nos ha dado la capacidad de ser resilientes, de superar y de salir más que vencedores en Cristo. Amén. Yo no sé si tu problema es algo externo, una circunstancia, o es algo interno en tu corazón. Pero cualquiera que sea el problema, Dios nos ha dado la capacidad de superar el duelo, el dolor, los azotes, las persecuciones. Y a veces la batalla más fuerte, queridos, es con nosotros mismos, en nuestra manera de pensar. Cuando las personas no sanan sus heridas, recuerden que Dios es nuestro sanador y es nuestro consolador, el Espíritu Santo. Amén. Y tenemos que buscar nuestra restauración y nuestra sanidad, porque hoy tenemos que reconocer como mujeres de Dios, como hombres de Dios, cuál es nuestro lugar. Dile a la persona de al lado: ¿cuál es tu lugar? En Cristo. Amén. O somos como Ruth, o somos como Pablo, o como quien quiere ser. Porque el ejemplo de nuestra sociedad actualmente es deprimente, ¿no? Crítico. ¿Vale? Porque no somos como figuras de la farándula, ni como políticos, ni como dice una ideología, sino como dice el Señor que somos. Amén. Acompáñeme por favor a 2 Corintios 4. También escrito de Pablo. Versículos 7 al 9.
Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea qué tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Vale sentirse mal? Claro, podemos sentirnos mal, pero nunca destruidos, abandonados, abatidos. Nunca, no permitas que eso se entrone en tu mente y en tu corazón, porque frente a las circunstancias difíciles vamos a tener emociones, pero si aprendemos a ser resilientes, como aquí lo han narrado nuestros hermanos, o como lo hizo Pablo, o como lo hizo Ruth, la perseverancia y sobre todo la confianza en Dios. Pero yo no puedo quedarme, ay, Dios está tratando conmigo, yo confío en Dios, pero no hago nada. Porque hay gente que piensa que es así la vida. ¿Cuántas hojas de vida pasaste, Edwin, durante ese año? Ay, creo que fueron alrededor de 20 a 25 hojas de O vida. sea, no se quedó quieta, perseveró. Así es, Y seguiste protegiendo a tu familia. así es. No salió corriendo. Ay, Lina, me quedé sin trabajo. Adiós. Porque pasa en la vida real. ¿Sí? Cuida al niño. Me voy. Y ahora está embarazada, ¿no? Así es. Viene el segundo bebé. ¿Sí? ¿Que Lina quiere hablar? ¿Sí? Que Lina quiere hablar, me dice Walter. ¿Cómo te sentías tú en esos días? Fue difícil, o sea, y la fe, o sea, ahí lo pone como decía Martica, los pensamientos a uno lo ponen como a dudar de lo grande que es Dios, de que esto iba a pasar. De hecho, cuando como que ya nos metimos más en orar juntos y todo, decidimos hacer movimientos financieros y todo o sea, respaldados por Dios. Y uno de esos fue, por fe, matricular a nuestro niño en el jardín. Y Dios nos respaldó. Amén. Qué difícil, ¿no? Pero bueno, Dios lo sacó, él perdió un trabajo, pero Dios te devolvió a tu esposo y a tu hijo el papá. Y ahora están mejor que antes. Amén. Ese es el Dios que tenemos. Y Caro y Johnny, nosotros íbamos a la clínica, mi esposo y yo, a visitarlos. Además, cuando yo estuve en urgencias por un dengue que me dio, allí nos encontramos también. Y yo siempre vi a este hombre al lado y pendiente de Carolina. Obviamente también su mamá. ¿Sí? Porque eso es lo que tiene que pasar, querida iglesia. No huimos, no corremos, no nos estancamos ante las adversidades. Al contrario, seguimos adelante. Amén. Como dice 2 Corintios 4:16, no se la pasé a Visa, pero si me ayudan. 2 Corintios 4:16, 18. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Ya lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Primero buscamos a Dios en oración. Confiamos en Dios. Clamamos a Dios. Tenemos que reconocer el problema. ¿Qué es lo que está pasando? Si es en mí o si hay algo que Dios me está mostrando que tengo que dejar o que tengo que cambiar. Porque a veces por esa razón vienen los problemas. ¿Qué es lo que tengo que hacer en ese proceso de Dios? ¿Qué es lo que tengo que aprender, mis queridos? El reconocimiento del problema. Tercero, la gestión emocional. ¿Cómo reaccionamos emocionalmente? ¿Nos destruimos? ¿Huimos? ¿O nos levantamos aferrados a Dios? Recursos con los que se cuenta.
La relación con las personas es muy importante. Ellos estaban juntos, estaba la familia de Caro pendiente. En un momento estaban al mismo tiempo Carolina, Laura, hospitalizada y yo, ¿no? Sí, creo que fue el mismo día, no, tú ya habías salido. Bueno, casi que coincidimos las tres. Pero bueno, y ahí estaba Edwin y Lina juntos. Amén. Y también siendo apoyados en oración por el ministerio. Amén. Porque eso es lo que hacemos como iglesia. Apoyarnos, orar los unos por los otros. Las conexiones interpersonales son muy importantes en nuestra vida. ¿Con quién contamos? Sí, contamos con Dios, por supuesto. Nadie mejor que Dios. Pero nos necesitamos los unos a los otros, no para criticar, no para cuestionar o para pensar, ay, ¿quién sabe en qué pecado estará porque le está pasando eso? Lengua viperina a veces hay, ¿no? ¿Sí? Lengua que juzga, que critica, que deja suposiciones en el aire. ¿Quién sabe qué están haciendo? ¿Vale? En vez de edificar. Las metas y la acción, hay que formularse metas. Él tenía que pasar hojas de vida. Amén. Johnny tenía que estar allí también, pendiente de todo lo que le estaban haciendo a Carolina. Metas y acción. No te quedes estático. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué puertas hay que tocar? ¿Vale? Tomar decisiones en fe. ¿Cómo afrontamos las dificultades? Si no buscamos a Dios, definitivamente no estamos haciendo nada. Dice la palabra de Dios, maldito el hombre que confía en el hombre y bendito el hombre que pone su confianza en Dios. Hola iglesia, qué bueno que hayan estado aquí, que se hayan conectado. Si esta prédica les gustó, chévere que la compartan. Dios los bendiga. Chao.